¿Se está corrompiendo la traducción de la Biblia? Es preocupante la problemática que existe en torno a la actitud adoptada por las organizaciones encargadas de promover las Sagradas Escrituras, pues nos están llevando a unos tiempos de confusión escritural, pues con tantas versiones y corrientes liberales, muchos creyentes no sabrán a quién creer, o en dónde fundamentar su fe cristiana, debido a la desvirtuación que está sufriendo el texto sagrado. En la actualidad las Sagradas Escrituras no se promueven como una verdad fundamental al servicio de las necesidades del ser humano, para mostrarle el camino de la salvación por la senda de la santidad, sino como un libro con el cual se trata de hacer negocio, buscando formas diversas para atraer a la gente a un mensaje suavizado y lleno de una oferta barata, por lo que se proliferan, no solo muchas versiones bíblicas descafeinadas o mutiladas, sino que se le añaden notas y estudios adjunto al pie de página que obedezcan los gustos de los consumidores. En el pasado, cuando un grupo no deseaba aceptar cierta doctrina o norma de la Biblia, lo que hacía era omitirlo de sus enseñanzas, aunque en las páginas de las Escrituras aparecía el texto en mención. Hoy se fabrican las Biblias al gusto del cliente. Por ejemplo, si una denominación desea proclamar la liberación femenina, lo que hay que hacer es eliminar los textos que contradicen esta corriente, y añadir una nota que diga no están en los originales antiguos, ¿y quién se va a poner a buscar en los manuscritos antiguos? Entonces aparece la versión femenina de la Biblia. Estamos descubriendo, de forma clara y palpable, cómo los grupos liberales desean socavar las doctrinas fundamentales de la palabra, y producir una Biblia a la medida de todas las creencias, por lo que se está llevando a cabo una conspiración contra la antigua versión de Reina Valera. El término liberal no se refiere a partido político, sino a una corriente permisiva y modernista dentro de la teología cristiana que trata de juzgar la veracidad de las Escrituras, de los milagros y de la misma existencia de Dios mediante el razonamiento humano y filosófico. La primera edición de la Biblia traducida por Casiodoro de Reina se publicó en el 1569. Después Cipriano de Valera revisó en el 1602 la traducción de Reina, y desde entonces se conoce este trabajo como la versión Reina Valera. Marcelino Menéndez y Pelayo, el más grande crítico literario que ha producido España en toda su historia, ha rendido tributo de reconocimiento y admiración a la versión Reina Valera. Desde que vio la luz, en 1569, hasta el presente, más de 400 años, puede afirmarse que la versión Reina es la reina de las versiones. Su lenguaje no ha sido igualado por ninguna otra versión en español. Y su fidelidad a los textos originales no ha sido superada. Reina Valera es la versión que las sociedades bíblicas han venido distribuyendo para el mundo de habla castellana desde su fundación a principios del siglo XIX. En 1893 publicaron la llamada versión moderna, traducida por H. B. Pratt, versión que merece el calificativo de ortodoxa. Si el propósito de las sociedades bíblicas era que la versión de Pratt tomase el lugar de la Reina Valera, fracasaron en tal deseo. El pueblo de habla hispana en todo el mundo continuó mostrando su preferencia por la Reina Valera, y ya no se publican la versión moderna. Tenemos la firme convicción de que estamos en los tiempos del fin de la dispensación de la gracia, y que la venida del Señor está muy cerca. La apostasía se está manifestando en todo el mundo y en todas las esferas religiosas de todas las denominaciones llamadas cristianas. Estamos en presencia de dos tendencias, dos criterios, dos esferas, dos bandos, dos líneas de batalla. En una línea se sitúan los llamados liberales o apóstatas que, de un modo consciente o inconsciente, pretenden socavar los fundamentos de nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Dicen que la Biblia tiene errores e interpolaciones. Pretenden modificar el criterio que ha prevalecido en la esfera de los hombres de fe por espacio de 3500 años. Afirman que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos por los hombres cuyos nombres aparecen encabezando los libros en cuestión. Ni tampoco en las fechas que tradicionalmente se ha creído. En la línea o trinchera opuesta nos situamos los que creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Los que afirmamos que la Biblia no tiene errores. Los que mantenemos el criterio de que Moisés escribió los libros que llevan su nombre. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que el libro de Isaías lo escribió Isaías, y el de Daniel, lo escribió Daniel.
Con el correr de los días se va acentuando la división en la esfera del cristianismo entre liberales y conservadores, entre apóstatas y ortodoxos. Los primeros, se aprestan para el ataque, los segundos, para la defensa. Si nuestra percepción no nos engaña, estamos en presencia de una especie de conspiración en contra de la versión Reina Valera. Parece que uno de los objetivos del liberalismo religioso es la eliminación de la mencionada versión que, por ser palabra de Dios, constituye el bastión de nuestra fe evangélica. Reina Valera fue buena por espacio de 400 años. Pero ahora, de la noche a la mañana, los liberales dicen que se ha vuelto mala, indigna de confianza, y que debe ser sustituida por otra versión de factura liberal. Lo de factura liberal es nuestra apreciación. Y pasaremos a analizar y razonar algunos aspectos de la cuestión. Los manuscritos. Gutenberg inventó la imprenta en el año 1450. Hasta entonces el que quería una Biblia, o parte de ella, tenía que copiarla o pagar a quien se la copiase. Los que escribieron los libros que integran la Biblia fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero los que han sacado copias manuscritas no tenían el don de la inspiración divina y pudieron equivocarse. Y se da por sentado que algunos cometieron pequeños errores. El año 56 de la era actual el apóstol Pablo escribió una epístola a la Iglesia Evangélica de Roma. Supongamos que al fundarse la Iglesia Evangélica de Milán, Italia, mandasen a sacar copia de la mencionada epístola de Pablo, y que el copista cometiese un pequeño error, omitiendo o cambiando una palabra. Si tal cosa ocurriese, de allí en adelante todas las copias que se sacasen de la primera copia de la Iglesia de Milán, llevarían el supuesto pequeño error. En la actualidad existen más de 4000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y no concuerdan todos 100%. Hay pequeñas diferencias debidas a omisiones y cambios de palabras. Pero esas diferencias no afectan ninguna de las doctrinas del Nuevo Testamento. O de la Biblia en general. Los manuscritos originales no se han conservado. Diferentes versiones o traducciones. La palabra versión, del verbo verter, significa traducir de un idioma a otro. Dijimos que los copistas no tenían el don de inspiración divina, y los traductores tampoco tienen ese don. En la actualidad hay unas 8 o más versiones traducidas por miembros de la Iglesia Católica. Una de ellas, Dios habla hoy, es traducida por católicos y evangélicos. Y una traducida por evangélicos, Reina Valera. Además hay otras versiones de la traducción del Nuevo Testamento. En lo que se refiere a las palabras, no hay dos versiones que sean exactamente iguales. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. El lenguaje original del Antiguo Testamento tiene, como promedio, una antigüedad de 3000 años. Los traductores se encuentran a veces con palabras hebreas cuyo verdadero significado resulta difícil de captar o discernir. En la lengua castellana hay diccionarios de sinónimos o palabras que tienen el mismo parecido o significado. Por ejemplo, las palabras maquinar, conspirar, intrigar, urdir y tramar entran en la clasificación de sinónimos, y el traductor puede emplear la que estime más adecuada. Otro ejemplo. Las palabras aborrecimiento, aversión, odio, saña, desprecio, rencor y maquinar son sinónimos. Y esto sucede con muchas palabras de la lengua castellana. En Isaías 41:10, la versión Reina Valera dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si yo pudiera hacer una versión de la Biblia, en lugar de las palabras esfuerzo y sustentaré, pondría, te doy fuerza, y te sostendré. Los traductores no usan las mismas palabras o vocabulario, pero el sentido del mensaje bíblico es, generalmente, el mismo siempre que el traductor vierta con fidelidad el sentido del texto original. Hay versiones católicas que son dignas de confianza, pero en los últimos años han surgido dos versiones, que son muy perniciosas y de ellas vamos a reflexionar. En el 1972 se publicó la llamada Biblia Latinoamericana. Esta versión fiel traducida por sacerdotes católicos sudamericanos que simpatizaban con Carlos Marx, y trataron de que la Biblia ayudara a los movimientos marxistas. En el 1979 surgió a la luz la versión Dios habla hoy. Para la traducción de esta versión se asociaron el Vaticano y la Sociedad Bíblica Americana.
Los traductores, católicos y evangélicos, se tomaron la libertad de sustituir y cambiar a medida de su liberal deseo muchos textos. Atribuyen al agua del bautismo virtud regeneradora. Eliminaron del Antiguo Testamento la palabra Satán, que aparece en el texto original 18 veces. La divinidad de Cristo sale muy mal parada en esta versión. En lugar de presentarlo como hijo de una virgen, lo presentan como hijo de una joven. Donde el profeta Miqueas habla de la eternidad de Cristo, esta versión dice que desciende de una antigua familia, y en donde el original griego afirma que Dios fue manifestado en carne, esta versión dice que Cristo se manifestó en su condición de hombre. Y en donde San Pablo presenta a Cristo como igual a Dios, la versión a que nos referimos dice que Cristo, aunque divino, no insistió en ser igual a Dios. Ver Tito 3, 5, Isaías 7, 14, Miqueas 5, 2, 1 Timoteo 3, 16, Filipenses 2, 6. Evolución del lenguaje. El castellano que hablaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera ha experimentado un cambio muy grande. El lenguaje de la versión Reina Valera fue revisado en 1862, 1909 y 1960. En el 1909 se cambiaron 60.000 palabras por sinónimos más comunes. En el 1960 se introdujeron alrededor de 10.000 cambios de vocabulario para poner el lenguaje al día. Por ejemplo, en la versión del 1909 la palabra caridad significaba amor, pero ahora la misma palabra se aplica a una persona caritativa, que da limosna a los necesitados, por lo tanto, se ha sustituido la palabra caridad por la palabra amor. En Colosenses 3, 5 decía: amortiguad, pues, vuestros miembros, y ahora dice haced morir pues lo terrenal en vosotros. La palabra amortiguad no significa hoy lo que significaba hace 100 años. El nombre Fares, que aparece en Mateo 1, 3, antes se escribía Fares. En nuestra opinión la palabra o término justicia, que aparece muchas veces en las epístolas de Pablo, no tiene hoy el mismo significado que tenía cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. En la actualidad, el diccionario define la palabra justicia como virtud que nos hace dar a cada uno lo que le corresponde. Hablamos de los tribunales de justicia, en los que se supone que los jueces traten con justicia a los acusados, absolviendo a unos y condenando a otros. En Mateo 5, 20, Jesucristo menciona el término justicia como sinónimo de conducta. Pablo en Filipenses 3, 9, lo menciona como sinónimo de mérito personal, y en la epístola a los Romanos, el término justicia de Dios tiene una connotación de gracia, es justicia que justifica, que salva. Ver Romanos 1, 17, 3, 26, 4, 3, 10, 3. 2 Corintios 5, 21. Filipenses 3, 9. En 2 Pedro 1, 20, dice nuestra versión Reina Valera: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El traductor Pablo Besson traduce del siguiente modo: ninguna profecía de la Escritura viene de propia resolución. A la luz del versículo 21 podemos afirmar que Pedro no se refiere a la interpretación de la profecía, sino al origen de la misma. La profecía no se ha originado en la mente o discernimiento de los hombres, sino en la inspiración reveladora que les concedió el Espíritu Santo. ¿Por qué mencionamos este aspecto? Para poner de manifiesto que a causa de la evolución del lenguaje, a veces resulta difícil captar el verdadero sentido de algunas palabras que escribieron los apóstoles o los profetas. Wellhausen entra en escena. En el año 1844 nació en Hameln, Alemania, Julio Wellhausen, que murió en la ciudad de Gotinga en el 1918. Wellhausen se inició en la vida pública como profesor de teología, pero renunció a ello porque no creía lo que se suponía que debía enseñar. Como Voltaire, Wellhausen puso su talento natural al servicio de una mala causa. Excluía toda intervención sobrenatural o divina en la historia de la humanidad. No creía en Dios, ni en milagros. Con tenacidad, digna de mejor causa, dedicó muchos años de su vida al estudio de los libros del Antiguo Testamento. Elaboró la teoría de que la mayoría de los mencionados libros recibieron la forma actual después del retomo de la cautividad en Babilonia en el año 536 a.C.
Según Wellhausen, el Pentateuco constituye una recopilación de libros previos que él inventó, y que denomina 1. Fuente jehovista, 2. Fuente eloísta, y 3. Fuente sacerdotal. En su opinión, Moisés no escribió ninguno de los libros que llevan su nombre. Ni Isaías, ni Daniel escribieron los libros que llevan su nombre. No nos asombra que un ateo elimine a Dios del panorama de la historia religiosa del mundo, ni el que invente una teoría acerca del origen de los libros que integran el Antiguo Testamento. Lo que nos asombra es que un ateo se haya convertido en maestro y orientador de muchos cristianos, tanto evangélicos como católicos. Sí, nos sorprende el que muchos que dicen creer en Dios se pleguen a las teorías de un ateo. Las teorías de Wellhausen se enseñan en la actualidad en muchos seminarios. Los judíos piadosos siempre han creído que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés y los profetas. Los cristianos convertidos y respetuosos de Dios siempre hemos creído, y creemos, en la inspiración de las Sagradas Escrituras, y en que éstas fueron escritas por los hombres cuyos nombres aparecen en el encabezamiento de los mencionados libros, y que se escribieron en las fechas que tradicionalmente se ha aceptado. Pero en la actualidad son muchos los que en las esferas intelectuales del cristianismo se plegan a las enseñanzas del ateo, Wellhausen. Pero estos cristianos liberales o apóstatas parece que no significa nada el que Jesucristo haya dicho que Moisés escribió los llamados libros de la ley. Las fuentes de la versión Reina Valera. La primera versión o traducción de los libros del Antiguo Testamento a otra lengua tuvo lugar alrededor de 250 a.C. El rey Ptolomeo II Filadelfo, gran amante de las letras, mandó a traducir, para su biblioteca privada de Alejandría, los libros religiosos de los hebreos. La traducción se hizo del hebreo al griego. Pero además de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento hebreo, tradujeron otros 15 libros que no habían sido escritos bajo inspiración divina. Aquella traducción vino a llamarse la versión griega o Septuaginta. Ver Lucas 24, 27 y 44. 2, 22, 16, 29, 20, 28, Marcos 12, 26. Juan 7, 19. En el primer siglo de la era cristiana existía el Antiguo Testamento hebreo compuesto de 39 libros. El Antiguo Testamento, en griego se componía de 54 libros, a los 39 habían agregado 15 libros apócrifos. Y los samaritanos tenían un Pentateuco que no coincidía con el de Jerusalén. Tal situación preocupó a los escribas piadosos y respetuosos de las Sagradas Escrituras, y decidieron tomar medidas para la preservación del texto original del Antiguo Testamento y acordaron adoptar un texto, un manuscrito, fijo, normativo y autorizado de los libros del Antiguo Testamento. Aquel manuscrito de todo el Antiguo Testamento vino a llamarse texto masorético. Y los defensores o preservadores de aquel manuscrito vinieron a llamársele masoretas. Los masoretas asumieron la responsabilidad de sacar copias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y para evitar errores, contaron las palabras de cada libro, y después de copiar un libro, contaban las palabras de la copia, para estar seguros de que no habían omitido ni añadido palabra a la copia. Hasta el día de hoy, el texto masorético se reconoce como el más fidedigno y digno de confianza de todos los manuscritos que existen del Antiguo Testamento. Debemos agradecerle a los masoretas su piadoso celo por la preservación y pureza del texto original del Antiguo Testamento. Casiodoro de Reina tradujo los libros del Antiguo Testamento, del texto masorético, la cual es la fuente más confiable que existe hasta el día de hoy. En la primavera de 1948 se descubrió un tesoro de incalculable valor en relación a la Biblia. A 12 kilómetros al sur de Jericó, en la costa oeste del Mar Muerto, un pastor de cabras encontró en una cueva una serie de rollos manuscritos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. En total se encontraron, en varias cuevas, 330 manuscritos. 40 en lengua aramea. Unos cuantos en idioma griego y los restantes en hebreo. La mayor parte fueron escritos en piel, pergamino, y los otros en papiro. Se encontraron allí 14 copias del libro de Deuteronomio, 12 copias del libro de Isaías, 10 copias del libro de los Salmos, 8 copias del libro de Éxodo, 7 copias de los profetas menores, que los hebreos agrupaban en un libro,
6 copias del libro de Génesis, 3 copias del libro de Samuel, 3 copias del libro de Jeremías, 3 copias del libro de Daniel. De los demás libros del Antiguo Testamento, se encontraron 1 o 2 copias. Se acepta que los mencionados manuscritos fueron colocados en los jarrones donde aparecieron alrededor del 150 a.C., así que tienen más de 2000 años. Una de las copias del libro de Isaías se encontró intacta o completa. Otros manuscritos se encuentran bastante deteriorados. Este descubrimiento ha puesto de manifiesto la fidelidad del texto masorético, así como la versión Reina Valera y los milenarios manuscritos encontrados en las cuevas de Qumrán verifican esta verdad, y esto imparte un alto grado de confiabilidad a nuestra versión Reina Valera. Y en cuanto al Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina lo tradujo de un manuscrito conocido como Texto Receptus, llamado también texto bizantino, que era reconocido generalmente como el texto manuscrito más fiel a los originales de los libros del Nuevo Testamento. Pablo Besson, misionero suizo muy documentado en esta materia, afirma que el texto Receptus sirvió de base para traducir el Nuevo Testamento de la versión llamada Pesita. Esta versión fue hecha alrededor del año 170 de la era actual. Este dato envuelve extraordinaria importancia en lo que se refiere a nuestra confianza en la versión Reina Valera. A la versión Pesita siguieron la Itala, la Vulgata y otras, traducidas todas del texto Receptus. San Jerónimo tradujo la versión Vulgata, que vino a ser la versión oficial de la Iglesia Católica, entre los años 382 al 400 después de Cristo. Continuamos con la parte 2, en nuestro siguiente audio video. El arte de servir, suscríbete y comparte.